a Cuerdas de Amor. Todos ustedes sean muy bienvenidos. Que Dios en su infinita misericordia te ayude en las tareas de este día. Recuerda, Dios siempre está a nuestro lado. Oremos. Bendito Dios, bendito Rey Celestial. En este día, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias. Señor, estamos muy agradecidos por todos los cuidados que tú nos has dado. Estamos muy agradecidos, Señor, por poder contar contigo en cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque contigo, Señor, podemos día a día acercarnos sin ningún temor, sabiendo que siempre estás para perdonar, para restaurar, para animar, para darnos alegría y que el gozo de la salvación permanezca en nuestro corazón. Bendito Espíritu Santo de Dios, honramos tu nombre, te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios de amor, muchas gracias te doy. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos brindas, Dios. Aún por aquellas cosas que sin darnos cuenta, Señor, han llegado a nuestras vidas y ha sido de parte tuya. Gracias, Señor, porque aún nos has guardado y nos has librado de la misma muerte y ni cuenta nos hemos dado. Te damos gracias, Señor, porque de pronto algún enemigo estuvo al acecho, pero algo aconteció y ni siquiera cuenta nos dimos de que alguien venía tras nosotros a hacernos daño. Pero tú enviaste tu ángel que acampara a nuestro alrededor, nos guardara y nos defendiera de todo mal. Precioso Padre Celestial, por las cosas que he visto y las que no he visto te doy gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día y grande es tu fidelidad. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a estar hablando que el caminar con Jesús nos cambia la vida. Así como el caminar con malas compañías nos dañamos y nos salimos de límites, el caminar con Jesús, la vida se torna muy diferente. El caminar con malas amistades nos llevan a ataduras, nos llevan a depresiones muchas veces. Pero el caminar con Jesús nos hace libres. El caminar con Jesús nos lleva a una vida que, aunque hayan pruebas, sabemos que podemos confiar perfectamente en Él. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 13 al versículo número 14 de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Voy a decirte ¿de qué se trata esta lectura que acabamos de leer? Cuando vamos al contexto anterior, al capítulo anterior, en el capítulo número 3, nos habla de que Pedro y Juan a las 3 de la tarde iban al templo La Hermosa a hacer oración. Y dice la Biblia que allí había un hombre cojo de nacimiento. Y dice que cuando Pedro lo vio, él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios allí en Hechos 3 de que este hombre se levantó, saltó y entró al templo. Cuando Pedro y Juan llegaron allí, todos los que entraban a la iglesia, digámoslo de esa manera, le daban moneditas. Pero ese día Pedro y Juan
llenos del Espíritu Santo, dijeron: ya no más moneditas, vamos a desatar el poder de Dios. Y por este milagro que habían hecho, se vinieron los religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, y dijeron que con qué autoridad ellos habían sanado a ese hombre. Eso hace la religión. La religión nos mantiene en un comodismo, pero el Evangelio, que es poder de Dios, es muy diferente. Entonces, aquí es donde están ante la Corte Suprema, y en ese instante Pedro y Juan comenzaron a hablarles a ellos del poder que tiene Jesucristo para sanar y para salvar. Y por eso, cuando leemos aquí la palabra de Dios, en esta traducción para que entendamos mejor del lenguaje actual, dice: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada, porque allí de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado. Caminar con Jesús nos cambia la vida. Sí. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era entonces Juan? Eran pescadores. Eran personas, dice aquí la palabra de Dios, con poca educación. Dice la palabra del Señor de que cuando ellos tuvieron ese encuentro con Cristo Jesús, fueron empoderados en el poder de Dios. Y ya no era aquel simplemente Pedro, ni aquel simplemente Juan, no. Los dos hablaban con poder la palabra del Señor. El Señor no necesita personas que estén creyendo que si no tienen un alto grado, qué sé yo, de clase social, no pueden servirle a Dios. Claro que sí. A Dios le sirve el rico, el pobre, el letrado, no letrado, qué sé yo. Pero el estar con Jesús nos hace sabios. El estar con Jesús nos hace valientes. El estar con Jesús nos quita todo temor. ¿Quién era entonces Pedro? Todos recordamos que Pedro caminó con Jesús y podemos recordar que Pedro era un hombre supremamente violento. Recordamos cuando le cortó la oreja a Malcolm cuando fueron a arrestar a Jesús antes de él ir a la cruz. Pero luego vemos a un Pedro diferente, donde la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dicen que no tenían de nada de qué acusarles. No, cuando ya entramos a esa vida, a ser amigos de Jesús y a caminar con Él, nadie puede acusarnos. Somos la admiración de la familia, somos la admiración de muchos, porque tú te puedes sentar con un gobernante, con un alcalde, con un profesor, con un médico, con el que sea, y el hecho de tú hablar de la palabra de Dios, esto trae bendición, esto trae unción, esto trae un cambio. Yo te animo en este día que no te menosprecies más. No digas: ¿y yo por qué no pude terminar mis estudios? ¿O por qué no pude hacer esto o aquello? ¿Sabes? Cuando entramos en los caminos del Señor, allí nos instruyen, aún nos enseñan a leer. He conocido personas que aprendieron la lectura solamente teniendo una Biblia en su casa. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que hace maravillas, ese Dios soberano que hace proezas. Hoy yo te invito a que camines con Jesús, porque el que camina con Jesús, su vida cambia. Deja de ser un hombre común, deja de ser una mujer ordinaria y deja de ser un hombre ordinario. ¿Sabes por qué? Porque el caminar con Jesús nos hace sabios, nos llena de poder y nos da la unción de su Espíritu Santo. Porque lo que no hace el hombre secularmente hablándolo, lo hace un hombre espiritual conectado con el Espíritu Santo del Señor. Así de que firmes, adelante, continuemos con Dios, porque con Dios la vida cambia. Dios te bendiga.